Entonces, el tema de hoy día son las coecinopatías, ¿ya? Mi motivación personal para este tema es porque ya había tocado temas similares o que están muy relacionados, que eran el desórdenes de impronta genómica y desórdenes de remodelamiento de la cromatina. Así que me gustó como ir cada vez un nivel más arriba a nivel de la regulación de la expresión génica. Para recordar un poco, esta regulación ya hablamos en un punto de los seminarios previos de la metilación del ADN, que tiene que ver justamente con la expresión o la modulación de la expresión de los genes, la modificación de las histonas, que fue mi último seminario, que ya vimos también que es una forma también de modular la expresión de los genes. Y en este punto lo que vamos a hablar es sobre las coecinas, que son unas proteínas que se relacionan a su vez con los niveles que están cada vez más abajo, también para lo mismo, para regular un poco el nivel de expresión de genes y además con la conformación y la formación y la segregación de los cromosomas, ¿ya? Entonces las coecinas son un complejo multiproteico que desempeña un papel importante en la función celular y en la segregación cromosómica. Su relevancia no solamente se queda ahí, sino que también se ha visto que tiene que ver con la morfología, también está relacionado con la reparación del ADN y lo último que se ha ido estudiando es con la interacción ADN-ADN, ¿ya? Las coecinopatías entonces obviamente son estas enfermedades que representan entidades clínicas complejas que están vinculadas con alteraciones en los genes de las proteínas que están relacionadas con el complejo de coecinas. Los objetivos que vamos a hablar hoy día van a ser desglosar la estructura y la función de las coecinas, explorar la fisiopatología de las coecinopatías, identificar cómo estas condiciones condicionan la morfología y los procesos cromosómicos y además revisar dos de las coecinopatías más significativas o las clásicas, ¿ya? La hoja de ruta. Para esto vamos a hablar obviamente de qué son las coecinas, el complejo de coecinas, la relación con el ciclo celular, los componentes, la fisiopatología de las coecinopatías, las más relevantes, finalmente unos puntos clave y las conclusiones, ¿ya? Recordemos brevemente que está el ciclo celular, que tenemos la fase, el G1, la fase de síntesis o de replicación del ADN, la G2 donde se realizan distintos controles y la fase de mitosis, ¿ya? Que es donde finalmente se va a ver la división celular. Cada una de estas fases tiene puntos de control distintos. Ya en la fase de G1 hay puntos de control de daño del ADN o un ambiente favorable extracelular para proseguir a la siguiente fase. En la fase de síntesis lo mismo si no hay una complicación, hay una replicación, si es incompleta o si está dañado el ADN, es un punto de control para pasar a la siguiente fase y así sucesivamente, ¿ya? Acá nos interesa es este punto de control que es el adecuado como attachment, la adecuada unión en el uso mitótico de las cromátidas hermanas para pasar de una fase mitótica a otra, para seguir avanzando dentro del mismo fase de mitosis, ¿ya? Para esto ocurren a través de distintas proteínas o complejos, ¿ya? Que son las CDKs, las ciclinas, etc., que cada una son... Sí. Entonces estas proteínas son proteínas como en general, pero cada una tiene un número específico, una identificación específica, que son las que finalmente van a ir reconociendo o censando entre comillas estos cambios y van a ir favoreciendo o propiciando que se vayan adelantando los pasos. No vamos a entrar en detalle en este proceso, pero sí para mencionarles que esto ocurre a través de un control estricto de distintos puntos en este proceso, ¿ya? Específicamente, si nos vemos en la parte ya como pre-replicativa, donde se van formando estos bucles y estos bucles donde empieza como a hacer efecto o a hacer su acción las helicadas y las polimerasas, ya luego viene el proceso de elongación, luego viene la condensación. Hay distintas CDKs que van a ir reconociendo estos puntos en donde hay condensación para que finalmente podamos hacer esta segregación de los cromosomas y se vayan separando las cromátidas hermanas. ¿Esto con qué fin? Porque con el mismo punto de control, fíjense que tenemos, lo que nosotros queremos obviamente es que los cromosomas se vayan condensando, se vayan alineando como en el decuador, en el uso mitótico. Finalmente, en la metafase, que es lo que nosotros usualmente vemos como en el cario, luego ahí van a pasar a anafase, que es cuando se empiezan ya como a alejar o acercar hacia los polos, y en la telofase, y luego continúa en la citoquinesis, ¿ya? En este punto en específico, entre la metafase y la anafase, es donde ocurre un evento importante, ya que tiene que ver con las coecinas. ¿Por qué? Porque estas cromátidas hermanas que tienen que permanecer en ese punto
van a estar unidas o van a estar cerca en el uso mitótico y no se van a separar hasta que todos los cromosomas estén alineados, es gracias a justamente los anillos de coesina, ¿ya? Eh, entonces, este anillo de coesina es justamente el punto de control y reparación del ADN, ya ayuda también a la replicación del ADN, la regulación de la transcripción de genes, regulación de la estructura de la cromatina. Y obviamente alteraciones en esta configuración de la misma cromatina y en la proximidad de algunos genes puede afectar obviamente a la transcripción en un momento determinado de la célula. Estas coesinas tampoco actúan solas, sino que también existen otras proteínas, que esto se los menciono solamente porque no va a afectar directamente en sí las coesinopatías, pero las coesinas son las que van a unir las cromatías hermanas y las condensinas son a su vez otros ganchitos que van a ir agarrando a las coesinas y van a ir formando cada vez esta ultra compactación o ultra condensación hasta formar la estructura que nosotros conocemos de los cromosomas en metafase. ¿Se llama en inglés? Coesin y condensin. Sí. Entonces, esta es la que les va a dar, son las proteínas encargadas de esta conformación, ¿ya? Pues sabemos que obviamente están las histonas y todo esto, pero también hay otro nivel más arriba que ayuda a toda esta parte conformacional. Ya como más externo. Más externo todavía, sí. Porque las histonas, claro, están enrolladitas, pero esto a su vez, para que se vuelva a seguir enrollando sobre sí mismo y plegando, requiere de otras proteínas de un nivel más arriba. ¿No está en Zoom? No. Ah, ya. No sé. ¿Lo está grabando? Estoy grabando mi voz. Es que Entonces, claro, aquí lo importante es ese punto de control que es dentro de la misma mitosis de pasar de metafase a anafase, donde los cromosomas están alineados y luego se van a ir separando, ¿ya? El punto de control es que estén alineados los cromosomas y las cromatías estén unidas gracias a las coesinas. Claro, ahí intervienen muchísimos más procesos, ya todo lo que serían los microtúbulos, los interpolares, los astrales, etc. Esto ocurre más específicamente, ya como a nivel más de cómo ocurre esta separación. Existen la que le quería mencionar, era aparte de la CDK y todas estas cosas, este complejo APC, que es Anaphase Promoting Complex, ya que ella tiene un efecto particular. Tenemos además este otro complejo, que es la segurina y la separasa. Como su nombre lo indica, la separasa va a separar, ya es la que va finalmente a romper esto para que se separen. Pero la separasa no está sola, ella tiene como un seguro, ya que la mantiene apagada o como arrestada, se asegura. Y ese seguro es la segurina. Entonces lo que hace la APC, que ya la APC es una proteína que se va a formar en distintos puntos cuando ocurre esto, la APC va a ubiquitinizar la segurina, por tanto esta segurina se va a degradar dejando la separasa libre para que pueda separar, ¿ya? Entonces la separasa es la que finalmente va a romper estos anillos y es lo que va a permitir que los microtúbulos se vayan haciendo su tracción y las cromatías hermanas vayan hacia los polos que correspondan, ¿ya? Entonces de esta manera es como ocurre todo este proceso. Esta es una imagen de una de las patologías que vamos a ver más adelante, donde justamente a nivel del citogenético se puede ver incluso esto que ellos llaman como unas repulsiones de las cromátidas, porque justamente hay una pequeña separación entre algunos puntos, más que nada como a nivel del centrómero, ¿ya? Estos puntos, en este pienso que se ve un poquito mejor, ya que no está completamente alineado. Se supone que estos en metafase deberían estar más pegaditos, pero aquí se ve que están un segmento un poquito más separados que el resto del mismo cromosoma, ¿ya? Entonces esto es como lo que uno más o menos pudiese ver, que nos explique lo que acabamos de ver, ¿ya? Ya metiéndonos más un poquito en el tema de la composición o la estructura de estas coesinas. La coesina es un complejo que está compuesto por 4 subunidades. Serían esta es como una subunidad. Aquí tenemos la subunidad SMC3, que sería de mantenimiento estructural 3, y de mantenimiento estructural 1 es la otra, ya que son las que van a formar como el anillo. Pero este anillo además tiene como algo que es como el brochecito, ya que vendría siendo el componente de la coesina RAD, que es el RAD21, que ya lo hemos visto también en los complejos de reparación del ADN, pero es la misma proteína que actúa a nivel de meiosis, es el REC8. Y el STAC,
que a nivel de meiosis, el stack 1 a nivel del el meiosis, el stack 3, es también parte de este complejo que va a cerrar, ¿ya? Entonces ahí tenemos esto, y ahí este es el complejo de la coesina. Es importante mencionar que este complejo está en muchísimas especies y las proteínas son las mismas, pero a veces cambian los nombres. Entonces, de hecho, vamos a ver que, por ejemplo, el SCC1 también lo vemos como el RAD21. Entonces, dependiendo del paper o el autor o el libro que uno esté viendo, te van a mencionar uno u otro, incluso hasta lo confunden con nombres de otras especies. Pero ese es en humano. Sí, en humanos se llama RAD21 y el STAC. Pero lo he visto que está descrito con los otros nombres también en papers de humanos. Obviamente si uno busca como la fisiopatología donde explican esto con levaduras o con ratones o qué sé yo, te ponen las proteínas de esas otras especies, pero estaríamos hablando como de lo mismo, ¿ya? Entonces esto es como para visualizar un poquito mejor cómo funciona, ya la SMC1 y la 3, el SC1 y el SC3, ya que estos son como las abrazaderas y cómo se cierran, que utiliza una ATPasa, hidrólisis ATPasa, que todavía no se sabe muy bien cómo el ATP genera esta acción, pero se sabe que requiere gasto de energía para esto. Esta dinámica del anillo, entonces, está regulada por un número descrito como indeterminado, ¿ya? De proteínas que interactúan con las coecinas, ¿ya? Porque las coecinas, entonces dijimos que son estas abrazaderas y las proteínas que están aquí a lo largo para hacer este cierre. Pero ellas no se van tampoco a mover solas, necesitan otras proteínas reguladoras, que son las que van como a abrir este gancho, cerrar el gancho, ayudar a que se mantenga ahí cerrado. Así que en sí el anillo tiene una función cohesiva, ya que está dado propio con la asociación de ese complejo con la cromatina, que es propio del anillo como tal. Ahí existen otras proteínas que ayudan con la carga de las cohecinas, que son los compuestos principalmente por SCC2, que también lo conocemos como el NIPBL, que nos va a sonar de aquí en adelante, y el SCC4. Y esto a su vez requiere acetilación o efecto de otra proteína, que es el SSCO1 y 2, que también lo vamos a ver más adelante en una de las coecinopatías, ¿ya? Y el mantenimiento y eliminación por otras proteínas, ¿ya? Entonces esta, como ven, no solamente es el anillo, sino necesitamos a alguien que ayude a cargar el anillo, a mantener el anillo también y a eliminar el anillo. Entonces son muchas proteínas que están involucradas y cada vez se van describiendo más y más proteínas involucradas. Este es un cuadro que simplemente lo quise dejar acá para que vean que está en mamíferos, ya que tenemos por ejemplo los STAC, el NIPBL, pero por ejemplo el NIPBL, fíjense que tiene a nivel de Saccharomyces cerevisiae, no sé cuánto, SCC2, pero también aquí, sí parece, sí, mire, en ese mismo en Drosophila se llama NIPB, en Xenopus tiene otro nombre, y en humanos, o sea, en mamíferos tiene otros nombres, así que en realidad lo podemos ver con cualquiera de estos nombres dependiendo de lo que estemos viendo, pero saber que estamos hablando de eso mismo. Y cada una de estas proteínas, como ven, también cambian la mayoría de nombre, ¿ya? Mira, entonces la función de las coecinas ya no es solamente... Así que la función de las coecinas no es solamente la segregación de los cromosomas y la división celular, como les había mencionado, ya, sino que tiene otras funciones que ya se han ido describiendo gracias a todo esto que se ha descrito. Por ejemplo, con el control de la expresión de los genes, en la reparación del ADN, ¿ya? Y específicamente en las coecinopatías, el problema viene principalmente en esta zona, ¿ya? En la expresión de los genes. A pesar de que uno pensaría que si hay un problema en las coecinopatías, pudiese haber un problema también de la segregación, por lo menos en las coecinopatías como tal, no se ve tanta alteración como de aneuploidías, por ejemplo, como uno pudiese por lógica pensar, no se ve tanto, pero hay algunas alteraciones citogenéticas que se pueden ver, que es como las que les mencioné anteriormente. No se ha descrito el por qué, yo pensaría que fuese más que nada porque si hay algún problema de la segregación probablemente sea inviable o algo así. Infertilidad. Sí, o infertilidad, entonces claro, el efecto que finalmente vamos a ver va a ser solamente esto. No, si es que ocurriera quizás no lo vayamos a ver. Y también está involucrado en la inestabilidad cromosómica y en el cáncer por el mismo proceso de la reparación del ADN. Pero las coecinopatías en sí nos vamos a enfocar en que el problema principal, como a grandes rasgos, es el control de la expresión génica.
Vemos también que hay una función de reclutamiento de las coecinas a la heterocromatina, es decir, que no es que solamente ayuden a modular, a mover o a darle forma a los cromosomas, sino que también tienen una acción, una participación activa en la remodelación de la heterocromatina. En uno de los seminarios anteriores que yo di de remodelación de la cromatina, el SV39H lo mencionamos, ya que era una metiltransferasa. Aquí vemos la H3K9 metilasa, y estas son unas interacciones que hay entre el NIPBL con otras proteínas que están relacionadas con otras metiltransferasas que se están reclutando. Se ve que hay participación. No se ha descrito cuál es, digamos, la relevancia de esta interacción todavía, pero se ha visto que hay interacción. Esto lo ven más que nada cuando hacen análisis y ven que cuando están como activas estas proteínas hay presencia o colocalización de las mismas en la misma zona. Entonces hay un gran adelanto en esta zona. Todavía no se sabe específicamente qué es lo que hace, pero ya se ha visto que hay algún tipo de interacción también. Las interacciones intercromosómicas e intracromosómicas también es importante, porque las coecinas median las interacciones intracromosómicas y intercromosómicas formando bucles de ADN a larga distancia para regular la transcripción de los genes a través de unos sitios de la unión de la coecina que se superponen con el CTCF, que son proteínas aislantes que participan en el bloqueo de las interacciones potenciador-promotor. Ya está relacionado con la impronta en el locus H19 y GF2 en la fase G2 y G1, al menos en ratones. Fíjense que G2 y G1 son fases que están a nivel de división mitótica más temprano. Entonces, en ratones esto ocurre más tempranamente. En humanos no está descrito bien, pero sabemos que las coecinas van a formarse como desde el G2 hacia la mitosis. Entonces, claro, pueden haber diferencias como a nivel más o menos temporal, pero ya se ha demostrado también estas interacciones, ¿ya? Estos bucles de ADN funcionan de la siguiente manera. Aquí tenemos el bucle de ADN, fíjense que aquí está el anillo de la coecina, aquí tenemos este CTCF, ya que va a estar interactuando, y de alguna manera estos promotores y factores de transcripción no van a poder llegar acá, y no va a haber replicación, es decir, que estamos en off. Cuando se escinde esta proteína y viene otro complejo proteico que se llama mediador, ¿ya? Va a favorecer entonces que se active la transcripción de los genes. Y esto, me gustó este concepto en el paper que lo revisé, que lo llamaban como arquitecto de la cromatina. Incluía el mediador, la coecina y esta proteína, el NIPBL, que era el que ayudaba como a la carga de los anillos de coecina, ¿ya? Y ayuda tanto a la regulación, o sea, la regulación transcripcional, tanto positiva como negativa, a nivel de esta interacción de todas estas proteínas, ¿ya? Ahora, ¿dónde hemos visto esto antes? Que esto no es una coecinopatía. ¿Dónde lo hemos visto? Acá, ¿ya? Nosotros ya hemos visto... Perdone, que ese mecanismo es súper interesante cómo se regula. Claro, es súper interesante, pero fíjense, lo que más me gusta es que, claro, esto es que en el síndrome de Beckett-Wiedemann y el síndrome de Sieber-Russell, que ya esto tiene que ver más con la metilación propia del ADN como tal, ya de la secuencia, para activación o inactivación de genes, el que va a favorecer que la parte de la fisiopatología de esto es que los promotores se vayan acercando a distintas regiones y se vayan como activando o inactivando zonas, y se transcriban porque hay cercanía, digamos, topográfica entre los promotores y los inicios de las transcripciones. Y esto está dado gracias a las coecinas y al CTCF, ¿ya? Cuando nosotros estudiamos esto, nos fijamos que, claro, decíamos hay un bucle que se va a acercar esto a esto, tal, pero el que está permitiendo este bucle es la coecina y el CTCF, ¿ya? Así que esto es como una parte que tiene mucho que ver. Por eso es que me gustó mucho la idea, porque aquí ya nosotros vimos cómo ocurría esta parte de la epigenética, más que nada del imprinting. Ya vimos cómo funcionaba o cómo se relacionaba las coecinas con las histonas, pero aquí también vemos cómo funciona a nivel no solamente de la formación o la estructura del cromosoma, sino con estos bucles de ADN y esta cercanía que nos puede hacer ganancias o que nos puede formar parte de la fisiopatología de enfermedades de este tipo. Como les digo, estas no son coecinopatías, pero es solamente para ver cómo se relacionan unas cosas con otras, porque todo está prácticamente relacionado. Ya, entonces la regulación también tiene una regulación a nivel subnuclear, ¿ya? Que es más o menos lo mismo que vimos ahora, pero va a modificar, ayuda también a la localización subnuclear de toda la cromatina. Es comparable con algunos genes, pero es probable que algunos genes
sean más sensibles que otros a la configuración 3D de la cromatina, es decir, dependiendo de la localización donde esté, va a ser más fácil o menos fácil también que puedan acceder a ser transcritos o no, ¿ya? Y los sitios de unión de las coecinas dentro del genoma también se ha visto que difiere dentro de dos tejidos distintos de un mismo individuo. Es decir, que nos importa también esta parte de la regulación, es cómo se va configurando a nivel tridimensional esta cromatina, y este movimiento, esta configuración 3D va a estar dada por las coecinas. Esto es una teoría, ya no está demostrado, pero es una idea también que puede también regular la síntesis de AR ribosómicos en nucleolos, por lo mismo de esta configuración tridimensional por medio de la traducción de proteínas, y puede afectar la disposición de los cromosomas en los nucleolos. Y se piensa también que tiene que ver que estas coecinopatías pueden tener una menor producción de ARN ribosómico, que se espera que restrinja la biogénesis de ribosomas y la traducción de proteínas, y esto quizás sea también otra de las posibles explicaciones porque pueden tener baja estatura y bajo peso al nacer, ¿ya? No está demostrado, pero me gustó la idea y por eso lo puse. Ahora, viendo todo esto, ¿cómo un defecto entonces del complejo de la coecina genera un trastorno? ¿Ya? Entonces, de las coecinopatías, como les mencionaba, los fenotipos son más consistentes más con la malregulación génica durante la embriogénesis que por los efectos de la segregación cromosómica. ¿Ya? Las posibles causas pueden ser por la conformación tridimensional de toda la cromatina, por la regulación transcripcional como les mencioné, por la misma morfología cromosómica, etc. ¿Ya? Y los estudios en levaduras han mostrado justamente que alterar estos genes de forma dirigida modifica la condensación, pero no nos va a modificar la segregación, ¿ya? Esto es un esquema como para representar muchas de las posibles patologías que se engloban dentro de lo que serían las coecinopatías. Aquí vemos, este es el ADN, ¿ya? Aquí están los anillos de la coecina, están todas las proteínas que intervienen, ¿ya? Como el RAD21, el ESC2, el NIPBL, ¿ya? Y obviamente cada uno que se pueda alterar nos va a dar síndromes distintos, ¿ya? El síndrome de Roberts, el Warsaw Breakage Syndrome, el alfa-talasemia ligada al X con déficit intelectual, el CHOPS Syndrome, el Chronic Atrial and Intestinal Dysrhythmia, y por supuesto el Cornelia de Lange. Entonces, los dos que vamos a hablar serían el síndrome de Roberts y el Cornelia de Lange, porque son como los principales o los más característicos dentro de lo que uno busca de las coecinopatías, ¿ya? Sin embargo, está descrito dentro de cada síndrome que están mencionados. Este cuadro me gustó mucho porque, bueno, incluso es súper está... fácil de leer. Por eso, el QR. sí, por eso le puse el QR, aquí lo pueden escanear y lo descargan también. Obvio. Porque te ve como No todos, faltaba más. te ve todos los síntomas y la probabilidad de que lo encuentres en alguno de estos síndromes, ¿ya? Entonces me gustó harto también porque son patologías que en realidad como que a la vez se superponen, pero entre ellas también son muy distintas. La fisiopatología es prácticamente la misma, pero el efecto fenotípico es muy variado, ¿ya? Entonces, por eso lo puse, ¿ya? Específicamente ya entrando en uno de estos genes más característicos está el NIPBL, ¿ya? Que tiene una expresión que se ve como más favorecida en cartílagos primordial del cúbito del cúbito y de varios huesos de la mano, del tejido craneofacial, de la columna vertebral y en el corazón. Y el NIPBL media también el reclutamiento de histonas desacetilasa, ¿ya? Entonces, este gen también tiene descrita su participación en la interacción intracromosómica, ¿ya? Que puede unirse a nivel del ADN independientemente del complejo de coecina, ¿ya? Recuerden que el NIPBL es la proteína que ayuda como a la carga de los anillos de la coecina, pero también se ha visto que puede haber una interacción o se puede unir al ADN de manera independiente de los anillos, ¿ya? Esta función no se ha descrito, o sea, qué efecto tiene. Lo que sí se ha demostrado es que la unión del NIPBL, que es independiente de las coecinas, está reducido en pacientes que tienen síndrome de Cornelia de Lange, ¿ya? Entonces, de alguna manera también pudiese explicar algo el fenotipo, no se sabe por qué, pero es una característica que se ha encontrado al menos, ¿ya? También ayuda a la regulación
o sea, una regulación a la baja de este gen altera cambios en la regulación de genes que son importantes, como el SOX2 y el SOX3, que están relacionados con la diferenciación endodérmica y mesodérmica, y obviamente compromete linajes mesodérmicos, entre ellos la diferenciación cardíaca, y por eso tiene un papel importante a nivel de fenotipos cardíacos, ¿ya? Hablando ya, entrando más en detalle, está esta doctora, la doctora Cornelia Catarina de Lange, ¿ya? Hizo estudios principalmente en la Universidad de Ámsterdam y luego se fue al Hospital Infantil de Zúrich, donde describió inicialmente dos casos que ella llamó tifus degenerativus amstellodamensis, ya que eran dos niñas que habían nacido con alteraciones en las extremidades y con déficit intelectual. Ella solo hizo la descripción, pero más adelante se siguieron describiendo y describiendo más casos. Ella misma describió un tercer caso y se siguieron describiendo con este nombre al principio, y es lo que actualmente se conoce como el síndrome de Cornelia de Lange. Ella, como dato curioso, dentro del Hospital Infantil de Zúrich fue una de las primeras médicos mujeres, y que además llegó a ser la primera que llegó a dar, que fue docente, ¿ya? Entonces, como no solo es importante en el área de sus descubrimientos, sino a nivel ya de género, a nivel de sociedad también fue muy importante. El síndrome de Cornelia de Lange, entonces, como ya les mencioné, fue descrito en el 1933, tiene una prevalencia de 1 en 10.000 a 1 en 30.000 recién nacidos vivos, está descrito un fenotipo clásico que es fácilmente identificable, tiene un aspecto craneofacial que es distintivo, y tiene alteración del patrón de crecimiento y malformación en las extremidades, ¿ya? La etiología va a tener distintas variantes genéticas, que ya vamos a ir viendo, que tienen obviamente que ver con las coecinas, ¿ya? Esta fotito, a pesar de que está cortada, me gustó porque estaba bien señalizada. El fenotipo, por lo menos a nivel facial, se ve que tiene las cejas gruesas, también van a ser arqueadas, pero aquí no se ve. Tiene el sinofris, que es esta unión de las dos cejas. El puente nasal bajo, incluso aquí está escrito como cóncavo, no solo plano, sino hacia adentro. ¿Ya? La punta de la nariz como hacia arriba, una nariz que es cortita, entonces se ve como muy así, muy concentrado en esta zona la distribución. Un filtrum que es largo y quizás como un poco más discreto, más liso. Los labios también, principalmente el superior, más delgado y con las comisuras hacia abajo, ¿ya? Eso es como lo clásico. Pero hay criterios clínicos para el diagnóstico, que son todos estos que están acá. Hay síntomas cardinales, ¿ya? Que es el sinofris, la nariz corta, el filtrum, el sinofris, claro, sinofilia, el upper lip, el labio superior más delgadito, oligodactilia o incluso hernia diafragmática congénita, ¿ya? Los hallazgos sugestivos y finalmente eso te da un puntaje, ¿ya? Un puntaje mayor o igual a 11 con al menos 3 síntomas cardinales ya es un fenotipo clásico de Cornelia de Lange. Entre 9 y 10 puntos con al menos 2 cardinales son un fenotipo, se pudiese clasificar como no clásico del Cornelia de Lange. Entre 4 y 8 que sería como sugestivo, en que al menos uno sea cardinal, ya tiene indicación también de hacer un diagnóstico molecular, ¿ya? Y menor a 4 no hay suficiente indicación para hacer un estudio de Cornelia de Lange. Fíjense lo que les hablaba de que el fenotipo ya se considera como un espectro, ¿ya? Porque hay pacientes que pueden ser como característicos unas características muy marcadas, que es fácilmente reconocible, y otros que quizás no son tan severos, y hay que ir a buscarle y a describirle las cosas como para encontrarlas. Claro. Eso contrapone un poco con lo que acabas de decir. ¿Por? De los criterios diagnósticos. Claro, es que también eso va a depender mucho también de la etiología molecular, porque todos te van a dar... yo lo sé, por eso se contrapone un poco, que a lo mejor es un tema que deberíamos discutir, porque yo no sé cuánto tú aplicas los criterios diagnósticos. Pero claro, tiene todas estas limitaciones porque, como decíamos, hay pacientes con diagnóstico molecular de Cornelia de Lange que no tiene no cumple bien estos criterios. Hay otros que sí, pero todavía no tienen tampoco un diagnóstico molecular, y también se superpone con otras patologías que también cumplen con todo esto y no son claramente Cornelia de Lange, incluso diagnóstico molecular, ¿ya? Por ejemplo, el KBG. Que tiene, si uno le saca este porcentaje, de hecho vamos a ver una fotito más adelante para ver que se parece harto, nos va a dar
probablemente un porcentaje muy alto y pudiésemos caer en el error de llamarlo como síndrome de Cornelia-de-Lange cuando en realidad no lo es. Bueno, para el diagnóstico molecular, el principal que está descrito desde el 2014 es me faltó ponerlo en cursiva, el NIPBL, que está descrito entre más o menos el 50 al 70% de los pacientes con síndrome de Cornelia-de-Lange. Se han descrito otros genes, cada vez se descubren más, ya el HDAC8, el SMC1 y 3, el RAD21, cada uno con porcentajes muchísimo menor al otro que mencioné, ¿ya? Aproximadamente el 20% todavía no tiene causa determinada, entonces caemos en la duda de que si realmente esos pacientes son Cornelia-de-Lange, que no tienen un diagnóstico por X motivo, o no son Cornelia-de-Lange y son otra cosa. Pero bueno, así está en la literatura por ahora, ¿ya? Y lo más también ahora es que ya se han empezado a describir pacientes con características como tal de Cornelia-de-Lange, que es justo a lo que hemos estado hablando, que tienen características de Cornelia-de-Lange, pero no son Cornelia-de-Lange. Y son otras proteínas que se relacionan también, por ejemplo el bromodominio 4. Pero eso también tiene el espectro. Sí, este hecho cuando lo busqué, sí, dice que es un gen que está relacionado con el Cornelia-de-Lange. ¿Ya? Otras proteínas que interactúen también con el NIPBL te van a dar características similares también. Que es de justamente coacinopatía, o de, yo no me acuerdo si es de cromosoma, no me acuerdo el nombre de los papers, pero aparecen todo eso. Sí, es que eso es lo interesante, que cada vez están saliendo estos genes que se están como ahí superponiendo, ahí mezclado la cuestión. Y este lo puse en negrita porque este fue uno de los que vimos anteriormente, que es el síndrome de KBG, ya que este gen justamente tiene que ver con la metilación de una de las histonas. Ya como ven, no participa directamente con la coecina, al menos. Ya no es en teoría una coecinopatía, es una de estas enfermedades que vimos anteriormente de reguladores de la modelación de la cromatina. Pero el fenotipo también es muy parecido, ¿ya? Entonces es parte de los diagnósticos diferenciales que habría que hacer. Incluso fíjense que está descrito como hay pacientes que están descritos con este gen, con características de síndrome de Cornelia-de-Lange, pero en realidad son un KBG. Entonces este es el claro ejemplo de que está ahí como un poco el criterio un poco borroso, los límites, ¿ya? Así que hay que tener cuidado cuando se lea, y más aún si uno empieza a leer y de paso no te muestran este nombre de gen, sino te ponen SCC2, que vendría siendo lo mismo, pero es eso, ¿ya? También hay cuadros en donde está descrito los distintos genes que ya se asocian con el Cornelia-de-Lange. Fíjense que incluso en los cuadros incluyen este otro, ya que ahora ya sabemos que no es un Cornelia-de-Lange. Este es del 2018. Sí, 2018 igual, sí, también. Ya. Si nos quedamos con los principales, los que sí están como ya más claros, claramente ya tenemos distintos Cornelia-de-Lange del 1 al 5, ya cada uno con una antiparencia distinta, autosómico dominante o ligado al X, cada uno con un gen distinto, ¿ya? El NIPBL te da un fenotipo más severo, o entre comillas clásico también, y los otros son un fenotipo más leve, el resto de los otros genes. Y lo curioso es que el que te da un fenotipo clásico más característico y más frecuente es una proteína que interactúa con la coecina, no es propiamente parte de una subunidad de la coecina, y el resto son subunidades de las coecinas que te dan un fenotipo más leve, ¿ya? Entonces esto es también otro dato como curioso, es como cuando hablamos de la coecina y del complejo de las coecinas y sus 4 subunidades, si están alteradas te va a dar un fenotipo más leve, y si es una de las proteínas que está como relacionadas con esto, te da un fenotipo más severo. Esto probablemente sea porque este anillo, como les expliqué antes, no se mueve por sí solo, necesita otras proteínas como justamente el NIPBL para la carga, ¿ya? Entonces obviamente ahí es cuando cobra más importancia su función. Los diagnósticos moleculares, como les decía, el NIPBL es la causa más frecuente, ya la pérdida de funciones es más característica también, el 3% aproximadamente son por variantes de un nucleótido único, microlesiones y lesiones no son tan frecuentes. El SMC1, el ligado al X, también te codifica una proteína que regula la estructura de los cromosomas. El 5% de los pacientes con síndrome de Cornelia-de-Lange tienen esta alteración, generalmente un fenotipo no clásico, en donde podemos ver cosas que, o sea, cuando hablamos no clásico, lo pudiésemos observar como que el puente nasal es menos marcado, menos aplanado, una cara quizá un poco más redondeada, e incluso el 40% de los pacientes tienen discapacidad intelectual, es decir, la mayoría no tiene, ¿ya? El SMC3 también es una causa poco común, puede tener como las características
clásicas también. El RAD21 también te codifica la proteína RAD21 homóloga de reparación de la rotura de la doble hebra, que también podemos verla en otros relacionados con otros complejos. Esta misma proteína forma, junto con el del Nijmegen, el complejo que ayuda a la reparación del ADN. Un pequeño porcentaje también tiene un fenotipo no clásico. Bueno, está aquí, yo había puesto el BRD4 que codifica el bromodominio, que como dijimos, esta es una de estas, justamente estos genes que están descritos acá, pero que no necesariamente es el fenotipo clásico. El HDA4 es un fenotipo muy variable, típicamente un síndrome no clásico también. Las fontaneras anteriores pueden ser largas, con unos ojos más espaciados. Así que cada uno va a tener quizás unas que otras características en común entre ellos. Este es el otro gen que les decía que es el KBG. Existen otros genes también que se han relacionados también, pero no están directamente como categorizados como causa de Cornelia de Lange. Hay mosaicos también, como se puede ver, entre 15 y 20% con fenotipo clásico pueden tener un mosaico, principalmente, obviamente el gen más frecuente. Menos comunes los mosaicos, bueno, aparte que estos son genes menos frecuentes, obviamente va a ser más raro encontrar mosaicos. Y variaciones en grados de severidad también del fenotipo clásico, como ya les mencioné, dependiendo del fenotipo que se vaya expresando. Encontré también este panel ya de invitados de Cornelia de Lange y síndromes relacionados, donde vemos que hay muchos, hay 31 genes varios relacionados. Aquí está el Cornelia de Lange, pero también está el Coffin-Siris, el CHOPS, que vimos que es uno de las coesinopatías, el Nicolaides, que era de remodelación de la cromatina, el Roberts, que lo vamos a ver ahora, el Whitman-Steimer también lo mencionamos la vez pasada. O sea que hay varios que están relacionados no solamente con esinopatías acá, sino por patología de la remodelación de la cromatina. Y cuando vimos el seminario de patología de la remodelación de la cromatina, había también un panel que incluía muchos más genes, pero era más como del déficit intelectual y neurodesarrollo, que incluía también la mayoría, porque tienen muchos síntomas neurológicos. Pero vimos que no todos tienen esto, así que saber bien qué panel elegir, qué es realmente lo que estamos sospechando. Para una sospecha prenatal, se escribe que aproximadamente el 80% pueden tener un retraso del crecimiento intrauterino en el segundo trimestre, el 66% pueden tener anomalías en las extremidades, un 50% puede tener un perfil facial anormal que se puede escribir principalmente como micrognatio y maxila preeminente. El 28% van a cursar con hernias diafragmáticas, y dentro de las hernias diafragmáticas el Cornelia de Lange es un porcentaje en realidad muy bajo. ¿Ya? El 16% pueden tener también malformaciones cardíacas. No encontré que hubiese una como característica que yo cuando la vea diga, este es Cornelia de Lange, pero sí se ha descrito que cursan bastantemente o muy frecuentemente con coartación aórtica, falot y un CIB. Son como las que más pudiésemos quizás esperar a nivel prenatal para un paciente que se sospeche Cornelia de Lange. Ya esta es una fotito también de esta, que hay información en español de esta fundación de Cornelia de Lange, que me gustó. Tiene en realidad muchísimos temas de todos los síntomas, de todas las cosas que pueden tener estos pacientes, y me gustó bastante, así que lo dejo aquí para que lo puedan revisar más adelante. Eso. Y el síndrome de Roberts, me faltó la S, de Roberts, como vimos, es el ESCO o ESC2, que es un autosómico recesivo. Es uno de los genes que tiene que ver con el mantenimiento del anillo de coesina. ¿Ya? Se relaciona más que nada con falta de cohesión en las regiones de heterocromatina alrededor de los centrómeros. ¿Ya? Este mismo síndrome de Roberts también lo podemos encontrar relacionado con otros fenotipos como síndrome de Focomelia, incluso a veces se pone síndrome de Roberts y Focomelia. Está descrito como junto o por separado. También como síndrome de pseudotalidomida, porque dan fenotipos en las extremidades muy parecidos. Pero en sí, bueno, fíjense que incluso aquí el fenotipo lo come síndrome de Roberts y Focomelia, pero en sí es el mismo gen, está en el mismo locus. Esta fotito, que es la que vimos antes, corresponde a este síndrome, ya cuando hay esta repulsión de las cromátidas hermanas, principalmente los centrómeros, por este efecto mitótico debido a la segregación prematura de las cromátidas hermanas. ¿Ya? Aquí estamos viendo un fenotipo que no es tan severo del Roberts, porque también es como un espectro. Ya fíjense que tiene una fase que también llama la atención, quizás microretrognatia, algunas leves alteraciones como en las extremidades, pero hay algunos casos mucho más severos
en donde las alteraciones en las extremidades o a nivel facial son mucho más severas, ¿ya? También se superpone con el Cornelia de Lange, ¿ya? Por un déficit en crecimiento que puede ser lega severo, por malformaciones que vemos en las extremidades que obviamente son mucho más severas también, anomalías craneofaciales, un déficit intelectual marcado, defectos cardíacos también, pero más que nada como de los tabiques, y no se han informado de efectos gastrointestinales, a diferencia de los otros. Y fíjense estos casos todavía más severos, en donde incluso aquí por cierto encontramos las radiografías y vemos como esta reducción de las extremidades, ¿ya? Y a nivel facial también se puede ver. Miren, en este ni siquiera tiene un desarrollo de esto aquí como del antebrazo, aquí como que pareciera tener un pedacito, aquí pareciera aquí un chiquitito también, claro, pero pueden ser cosas como esta o incluso como se ve acá, que no tiene en realidad la extremidad. A nivel facial o craneofacial también pueden tener alteraciones también mucho más severas. Ya los puntos clave, finalmente es las coecinas, o sea, el complejo de coecinas está formado por 4 subunidades, pero además es importante las proteínas reguladoras, que en realidad son las que nos van a dar principalmente las coecinopatías como tal, ¿ya? Tienen funciones de carga, establecimiento, mantenimiento y disolución también de esto mismo a nivel de las coecinas. El complejo de las coecinas mantiene unidas las cromatías hermanas en la segregación cromosómica, pero también se relaciona con la morfología cromosómica, con la reparación del ADN y con la interacción ADN-ADN. Participa en el posicionamiento subnuclear de las secuencias ADN, y las coecinopatías más graves son causadas por alteraciones en los genes de las proteínas reguladoras, que son estas dos que vemos ahora, y no tan propiamente como las de las propias subunidades del complejo de coecinas, ¿ya? Y finalmente, para concluir, decimos que las coecinas representan obviamente un sistema complejo y multifacético que va más allá de las cromátidas, hasta como vimos un nivel más arriba. Su papel en la estructura estructura cromosómica, las enfermedades como las coecinopatías, destaca obviamente la necesidad de una revisión y comprensión profunda, y además que está como estamos en pleno auge de más descubrimiento justo de temas como este, y la comprensión de estas interacciones puede abrir nuevas vías para la evaluación, diagnóstico y manejo de las coecinopatías, quizás clarificar más diagnóstico, como podemos estar diciendo, casos como que se consideran Cornelia de Lange por criterios clínicos, para el nivel molecular quizás pueda irnos cambiando diagnósticos y vamos moviendo los límites para allá. Muchas gracias.